Vosotros sabéis bien cómo el Concilio Vaticano II recogió esa gran corriente histórica de promoción del laicado, profundizándola en sus fundamentos teológicos, integrándola, iluminándola en la eclesiología de la Lumen Gentium, convocando e impulsando la activa participación de los laicos en la vida y misión de la Iglesia. Así lo decía San Juan Pablo II en su primer viaje apostólico en enero del 79, dirigiéndose a las organizaciones del laicado mexicano. A 50 años de aquel magno acontecimiento del Vaticano II, gracias a una renovada autoconciencia de la Iglesia como misterio de comunión misionera, se ha ido sedimentando en la vida eclesial esa dignidad y responsabilidad de los fieles laicos. Me gusta recordar la síntesis luminosa que el mismo San Juan Pablo II expresaba en la conmemoración del 20º aniversario del decreto conciliar Apostólica Natositatem sobre el apostolado de los laicos, cuando destacaba esa dignidad y responsabilidad, y cito, de los laicos en cuanto Christi fideles, en cuanto incorporados a Cristo, o sea, en cuanto miembros vivos de su cuerpo, partícipes de este misterio de comunión en virtud del sacramento del bautismo y la confirmación y del consiguiente sacerdocio común y universal de todos los cristianos, llamados a vivir, a testimoniar y compartir la potencia de la redención de Cristo, clave y plenitud de sentido para la existencia humana en el seno de todas las comunidades eclesiales y en todos los espacios de la convivencia humana, en la familia, en el trabajo, en la nación, en el orden internacional. Esta dignidad, corresponsabilidad y participación de los fieles laicos a la luz de las inseparables dimensiones de misterio, comunión y misión de la Iglesia, se retoman, se ahondan y se desarrollan en la exhortación postsinodal Christi Fideles Laici, que es como recapitulación de las enseñanzas del concilio y renovadas orientaciones ante la novedad de cuestiones y movimientos planteados en la vida de la Iglesia durante la fase postconciliar. Esta exhortación apostólica postsinodal es magna carta para todo el laicado católico en estos comienzos del siglo XXI. Hoy puede considerarse superada aquella condición de minoridad en la que tiempo quedaban recluidos los fieles laicos, como si se tratase por una parte de una capitis diminutio en relación al clero, masivos destinatarios y clientes de la acción pastoral, apenas una fuerza auxiliar, así como por otra parte en relación a los religiosos, como cristianos un poco de segunda clase tolerados en sus conmistiones y debilidades mundanas. De allí que predominase meramente la descripción negativa de los laicos, en cuanto no pertenecientes ni al orden sagrado ni al estado religioso, y que los fieles más practicantes y devotos tendieran a asemejarse como ideal, sea a los curas, sea a los religiosos. Se ha tratado de una gradual superación de las seculares huellas de un clericalismo incrustado en hábitos y mentalidades eclesiásticas, si bien sus huellas, sus residuos queden aún presentes, contagiando por otra parte a tantos laicos, receptores pasivos de los servicios eclesiásticos, que todo lo esperan de los sacerdotes. El Papa Francisco dice muchas veces que el clericalismo hoy día se expresa más en los laicos que entre los mismos sacerdotes. No se puede olvidar que el pesado clericalismo de los tiempos posttridentinos había sido alimentado por una reacción contra las dos instancias críticas de la modernidad, de las cuales sectores laicales habían sido sus promotores:
la Reforma Protestante, que contraponía el sacerdocio común al sacerdocio ministerial, y el Iluminismo, que contraponía los derechos del hombre a los derechos de Dios, la razón a la fe. Históricamente, el Concilio Vaticano II implicaba la asunción, el discernimiento crítico y la superación de estas dos instancias críticas a la luz de un resurgimiento de la tradición y de la misión de la Iglesia Católica. La teología del laicado, que tuvo auge durante los años 40, 50 y 60 del siglo pasado, con ciertos influjos en la elaboración de los textos del mismo concilio, tendió a fundar la identificación de lo específico del sacerdote, del religioso y del laico. Se requería entonces resaltar, enfocar con fuerte luz la identidad del laico, acentuando el momento de la diferencia, de la diversidad, de la especificidad. Fueron tiempos de búsqueda, de acentuación de una formación laical, de una espiritualidad laical, de un compromiso laical, de una exaltación de la laicidad en el mundo, etc. Y esto prestó un servicio muy importante en la hora de los laicos, apoyando el reconocimiento y el ingreso de sectores laicales emergentes en la escena eclesial. Pero esa identidad específica no podía definirse sino por oposición, no por casualidad. La imagen de una comunión eclesial como descoyuntada en segmentos estamentales y corporativos, el clero, los religiosos y los laicos, en pugna por una rigurosa y celosa delimitación de esferas de acción, por una afirmación y redistribución de sus respectivos derechos, poderes y funciones, por un combate contra todo clericalismo real o presunto, llegó a prevalecer en actitudes y comportamientos de no pocos agentes pastorales en la primera fase del posconcilio. Las relaciones clero-laicales constituyeron entonces un campo temático crítico, sobre todo durante los años 60-70 del siglo pasado, desde un interminable y variadísimo anecdotario eclesiástico. Fueron también frecuentes las contraposiciones esquemáticas y disgregantes entre una iglesia pueblo y una iglesia jerarquía, una iglesia comunidad y una iglesia institución. Al mismo tiempo, tal definición por oposición e incluso por contraposición terminaba esfumando y descentrando la conciencia de la común radical identidad e igual dignidad de todos los fieles cristianos sobre fundamentos cualitativamente mucho más importantes que los motivos de distinción entre ellos. Por todo ello fue bien percibido como necesario y oportuno recentramiento, en sintonía con lo fundamental de las enseñanzas del concilio, el arraigo que la exhortación apostólica quiso dar a la vocación, dignidad y responsabilidad de los laicos en su condición de Christi Fideles. No ya la sola referencia a laicos, término que dice poco y resulta culturalmente ambiguo, sino fieles laicos, cristianos laicos, Christi Fideles laicos. Y esto es mucho más que una simple cuestión nominalista. El sustantivo es el de Christi Fideles, en el que el paulino en Christoi expresa el signo esencial y distintivo de la existencia eclesial del cristiano, precedente y más radical, originario y decisivo que toda distinción en estados de vida. Ser en Cristo, o sea, vivir la secuela de Cristo con su intrínseca dimensión de comunión y misionera, concierne en sí y para sí a todos los fieles, pastores, religiosos y laicos. La figura del cristiano laico no se caracteriza, pues, en relación al sacerdote o al religioso, sino en referencia directa a Jesucristo.
Esto se realiza mediante la gracia bautismal, por la incorporación de los fieles a Cristo, regenerados a la vida de los hijos de Dios, unidos a Jesucristo y a su cuerpo, que es la Iglesia, ungidos en el Espíritu Santo y constituidos en templos espirituales. Es la inserción en Cristo por medio de la fe y del sacramento de la iniciación cristiana. Escribía en un texto muy importante Juan Pablo II en la Christi Fideles Laici, la raíz primera que origina la nueva condición del cristiano en el misterio de la Iglesia, la que constituye su más profunda fisionomía. Por eso mismo se ha podido afirmar sintéticamente, laico, es decir, cristiano. O con San Agustín, soy obispo para vosotros, soy cristiano con vosotros. La condición de obispo, decía San Agustín, connota una obligación. La del cristiano, un don. La primera comporta un peligro. La segunda, una salvación. En el pueblo profético, sacerdotal y real, que es la Iglesia de Jesucristo, dice la Lumen Gentium en ese sentido, es común la dignidad de sus miembros, que deriva de la regeneración en Cristo, común la gracia de filiación, común la llamada a la perfección, una sola salvación, única la esperanza e indivisa la caridad. Aun cuando algunos, por voluntad de Cristo, han sido constituidos doctores, dispensadores de los misterios y pastores para todos los demás, existe una auténtica igualdad entre todos en cuanto a la dignidad y a la acción común a todos los fieles en orden a la edificación del cuerpo de Cristo, Lumen Gentium. En Cristo, Jesús, muerto y resucitado, el bautizado llega a ser criatura nueva, hombres nuevos y mujeres nuevas, en Cristo revestidos, purificados y vivificados. Por eso, y es otra afirmación importantísima de la exhortación Christi Fideles Laici, no es exagerado decir que toda la existencia del fiel laico tiene como objetivo el llevarlo a conocer la radical novedad cristiana que deriva del bautismo, sacramento de la fe, con el fin de que pueda vivir sus compromisos bautismales según la vocación que ha recibido de Dios. De tal gracia bautismal, incorporados a Cristo, los fieles laicos participan a su modo de su triple oficio sacerdotal, cultural y profético, y al servicio del reino de Dios. El Papa Francisco, en una última reciente carta que escribió al cardenal Marc Ouellet, afirma modo muy terminante, los laicos son los bautizados y por tal miembros del pueblo de Dios, miembros del pueblo de Dios. No le gusta al Papa Francisco que pongamos calificativos de los laicos un poco con soberbia, un poco farisaica, laicos comprometidos, laicos adultos, laicos militantes. No, los laicos son los bautizados, miembros del cuerpo de Dios. Por cierto, que si ante todo nos definimos cristianos todos en la común dignidad y responsabilidad, lo de índole secular expresa una modalidad para realizar y vivir la novedad cristiana aportada por el bautismo. Hay que mantener con claridad la diferencia entre sacerdocio común y sacerdocio ministerial, entre estado de vida secular y estado de vida religioso, conscientes que la peculiaridad de todo ministerio y estado de vida se vive en la circularidad de la comunión eclesial, en la que único es su significado profundo, vivir la igual dignidad cristiana y la universal vocación a la santidad en la perfección del amor, pero según modalidades que son a la vez diversas y complementarias. Ahora bien, ¿cómo no hemos de advertir el carácter extremadamente abstracto y genérico de la referencia al laicado católico?
Se trata de nada menos que del 95% del pueblo de Dios, de innumerables personas bautizadas que viven los más diferentes grados de pertenencia y adhesión, de participación y corresponsabilidad en la vida de la Iglesia. Esto sin tener presente que solo un porcentaje aproximado, no sé aquí en Córdoba, del 15% de los bautizados participa regularmente como mínimo en el cumplimiento del precepto dominical. Además, numerosas encuestas realizadas en estos últimos años, decenios después de la clausura del Concilio Vaticano II y de su actuación en la vida de la Iglesia, evidencian que entre los fieles que pertenecen a ese 15% que cumplen con el precepto dominical, hay un porcentaje significativo que demuestra una escasa o confusa adhesión a las verdades fundamentales del credo, o que rechaza y se opone explícitamente a enseñanzas doctrinales y morales del magisterio eclesial. También se ha verificado la paradoja de que mientras algunos sectores significativos del laicado han crecido en la conciencia de la propia vocación y dignidad bautismal, hay vastos fenómenos de desafección, de contestación y de alejamiento indiferente de parte de tantos bautizados que han enterrado el don recibido en el olvido o en la indiferencia en medio de fuertes tendencias de descristianización. Otros aún conservan la arraigada costumbre de las devociones, pero que si no son cultivadas desde la fe, corren siempre el riesgo de transformarse en modos formales de aproximarse al misterio de la Iglesia. Se asiste por doquier a una erosión de la confesión cristiana de tanta gente como efecto de la potente asimilación mundana, hasta el punto de reducir la confesión de la fe a una etiqueta convencional o a fragmentos y episodios de la propia existencia, al final resultando superflua. Esto quiere indicar que el patrimonio de la fe ya no se transmite pacíficamente de generación en generación. Es más, su transmisión es hoy una tarea ardua, delicada y difícil. Los grandes medios de comunicación social difunden y transmiten los modelos culturales dominantes, cada vez más lejanos e incluso hostiles a la tradición cristiana. Convertirse a la fe cristiana, vivir como cristiano, a menudo significa, como repite siempre el Papa Francisco, ir contracorriente, ser signos de contradicción y al mismo tiempo de inaudita novedad en este mundo secularizado. La cuestión crucial de hoy es, por tanto, el modo con el que el don de la fe es transmitido, acogido, vivido, celebrado, testimoniado y anunciado por los bautizados y en modo particular por los fieles laicos. Lo que está en juego es algo originario, profundo y crucial. Es la naturaleza misma y el significado del acontecimiento cristiano en la vida de las personas. No podemos dar nada por presupuesto ni por descontado. Juan Pablo II comenzaba su pontificado con aquel abrir las puertas a Cristo y lo concluía en Novo Milenio Ineunte, en su exhortación, llamando a recomenzar desde Cristo. A recomenzar desde Cristo. Fija la mirada en su rostro, redescubriendo toda la densidad, la profundidad y la belleza de su misterio presente, confiándose mendicantes a su gracia, conscientes de ser llamados a la santidad desde la pertenencia al misterio de comunión que es la Iglesia,
en la más inaudita revolución del amor que da sentido y plenitud a toda la historia humana. Por eso, el Papa Francisco en la exhortación Evangelii Gaudium dice que no se cansará de repetir aquello que decía el Papa, que escribía el Papa Benedicto, el santo y sabio Papa Benedicto, en el primer numeral de la encíclica Deus Caritas Est. No se comienza ni recomienza a ser cristiano por una decisión ética o por una grande idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, es decir, el encuentro con una persona que da nuevo horizonte a la vida y con ello su orientación decisiva. Ayer decía, por consiguiente, que para mí la cuestión, pienso que para los papas, la cuestión prioritaria y fundamental es rehacer la fe de los cristianos. Todos estamos llamados a vivir la fe como un nuevo inicio, con esa novedad sorprendente de vida, esplendor de verdad y promesa de felicidad que reenvía el acontecimiento que la hace posible y que la fecunda. Solo en el estupor de ese encuentro con Cristo, como el de sus discípulos 2000 años ha, cuya presencia se trasluce en el testimonio de sus apóstoles y discípulos, el cristianismo no queda reducido a una lógica abstracta, sino que se va haciendo carne en la propia existencia. En otras palabras, se trata del redescubrimiento lleno de gratitud, de alegría y de responsabilidad del propio bautismo como la más profunda y sublime autoconciencia de la dignidad de la persona, disminuida y ofuscada por el pecado, pero regenerada por la gracia, destinada a la plenitud de la estatura humana en Cristo Jesús. El señorío de Cristo ha de ser siempre de nuevo experimentado, no solo proclamado, sino experimentado en modo concreto, comprensible, razonable, convincente, conveniente, como certeza experimentada en la vida, en su bondad, en su belleza, en su verdad, y no como discurso abstracto y formal. Gracias a ese encuentro y seguimiento, se emprende un camino de crecimiento en la fe y de su verificación en la vida. ¿Cuánto tendríamos que revisar a fondo hoy día, dada la dificultad de la transmisión de la fe cristiana, revisar a fondo nuestros programas de iniciación cristiana, y de reiniciación cristiana de adultos, en un camino de formación de los laicos hasta la formación de personalidades cristianas maduras, para de todas maneras hacer crecer la criatura nueva que somos por el bautismo. Yo decía hombres nuevos y mujeres nuevas, no en un sentido retórico o meramente simbólico, sino en todo su realismo ontológico, en cuanto protagonistas nuevos dentro del mundo, testigos de una vida cambiada, convertida en más humana. Todo se juega pues en aquel ven y sígueme que a través de las diversas circunstancias de la vida la providencia quiere atraer a nuestro corazón y que Cristo continúa proponiéndonos cara a cara, como aquellos dos discípulos en el lago. Es lo que llamamos vocación a la santidad, en el encuentro, seguimiento, identificación con el santo por excelencia. Todo lo demás se da por añadidura, y lo que importa es subrayar esa centralidad para no convertir en centro infecundo las añadiduras. Pues bien, parece muy evidente que en nuestro tiempo la Iglesia siente especialmente la necesidad de ese recentramiento, de esta refundación de la experiencia creyente de todos los Cristi fieles en relación a la vocación universal a la santidad, correspondiente al designio originario del mismo concilio, desarrollada especialmente en el capítulo 5 de la Lumen Gentium. Porque este acento renovado
¿Por qué tantas frecuentes referencias catequéticas a la santidad? ¿Por qué tanta asiduidad en celebrar y resaltar la memoria de los grandes testimonios de santidad como paradigmas pedagógicos sobre las posibilidades concretas y maduras de realización del cristianismo en las personas? Quizás porque en las primeras fases del posconcilio las energías desencadenadas, liberadas de camisas demasiado estrechas, terminaron centrándose en debates de interpretación del concilio, en polémicas eclesiásticas, en experimentos de reformas de estructura o creación de otras, en tareas de continua planificación y programación, con riesgos de burocratización, y cosas importantes estaban en juego en todo ello, sin duda. Pero quizás también estas energías no estuvieron suficientemente arraigadas, sostenidas, alimentadas en la fuente de donde procede verdaderamente la dinamis de la auténtica renovación de la Iglesia. De nada valen programas y estructuras si la sal se vuelve insípida. La Iglesia tiene hoy necesidad, decía siempre San Juan Pablo II, no tanto de reformadores cuanto de santos, porque los santos son los más auténticos reformadores y evangelizadores. Además, resultaba importante poner de relieve el carácter universal de esta vocación a la santidad en la que hemos sido llamados todos los bautizados. No es la santidad, lo sabemos, reservada a algunas almas heroicas, a una aristocracia espiritual. No es un llamado solo para quienes asumen los compromisos de la vida consagrada, sino que es don y responsabilidad para todos los bautizados. El Papa Juan Pablo II lo decía precisamente a los laicos españoles. El señor obispo ciertamente lo recuerda, en Toledo, en 1982, cuando decía, fíjense qué hermoso, estáis todos llamados a la santidad, lo decía Juan Pablo II en Toledo. Así como florecieron magníficos testimonios de santidad en la España del siglo de oro por la Reforma Católica y el Concilio de Trento, reflorezcan ahora, en tiempos de la renovación eclesial del Vaticano II, nuevos testimonios de santidad, especialmente entre los laicos. Y años después, en Santiago de Compostela, aquellos centenares de miles de muchachos reunidos en el Monte del Gozo, no tengan miedo a ser santos. Es solo en la santidad, en cuanto se cuela Cristi, hasta llegar a confesar, no soy yo quien vivo, sino que es Cristo quien vive en mí, milagro de la gracia, que se sostiene y se irradia la participación de los fieles laicos en la comunión y en la misión de la Iglesia. Ahora bien, la grandeza y sublimidad de esta vocación en cuanto llamados y destinados a la perfecta unión con Cristo se vive en la conciencia aguda de los propios límites, de las propias fragilidades, de las propias miserias humanas, en la experiencia del pecado que cargamos todos. Los santos en la historia de la Iglesia son los que han tenido más aguda conciencia del propio pecado. Y el Papa Francisco, ¿cómo se presenta? Soy un pobre pecador en el que Dios ha puesto su mirada misericordiosa. Por eso somos mendigos de la gracia, en un proceso de continua conversión de vida, para vivir como Cristo, sentir como Cristo, pensar como Cristo, decía el Papa Francisco. El Concilio Vaticano II ha señalado como uno de los grandes problemas de nuestro tiempo y de siempre el divorcio entre la fe que se profesa y la vida cotidiana. Y Pablo VI indicaba la ruptura entre el Evangelio y la cultura como el drama más grave de los tiempos modernos. Y la Christi Fideles Laici lo recalcaba señalando la tendencia a vidas paralelas, fragmentadas, parcializadas. La vida religiosa, la vida familiar, la vida de las diversiones, la vida del trabajo y así sucesivamente. En cambio, todos los Christi Fideles laicos quedamos especialmente llamados a tomar conciencia del propio bautismo y de la novedad de vida que comporta como un germen fecundo para que fructifique
y Cristo se manifiesta en el rostro de cada bautizado. Importa suscitar en cada uno de los fieles una formación de la conciencia, de las actitudes y de los comportamientos vitales que sean correspondientes a la fe recibida, que den forma subjetiva en la existencia cristiana a las enseñanzas objetivas de la Iglesia. Mientras por una parte resulta capital que la formación de los fieles sea capaz de incorporar en modo fiel, integral, orgánico, la verdad de la fe y la doctrina católicas recibidas de la revelación y de la gran tradición eclesial, compendiadas en el precioso servicio que es el catecismo de la Iglesia Católica, por otra parte, eso mismo ha de suscitar un desarrollo de la sensibilidad, de la mentalidad cristiana, para ir creando en todos nosotros como un hábito, como una segunda naturaleza, capaz de reaccionar ante todos los acontecimientos y situaciones de la vida con criterios de juicio y modos de comportamiento formados por la fe recibida. La profesión de la fe y la estructura de la vida cotidiana no pueden quedar en compartimentos estancos. Nada puede resultar extraño a esa conversión, o sea, la transformación de toda nuestra existencia. Ayer lo decía, si es verdadero nuestro encuentro con Cristo, cambia la vida de la persona y marca con su impronta todo. Cambia la vida matrimonial, cambia la vida familiar, la educación de nuestros hijos, cambia las amistades, cambia el modo con el cual vamos al trabajo, cambian nuestras diversiones, cambia el uso del tiempo libre, cambia el uso del dinero, cambia el modo de mirar toda la realidad. Hasta nos tendría que cambiar los mínimos gestos cotidianos. Todo lo tiene que convertir en más humano, más verdadero, más hermoso, más feliz. Todo lo abraza con la potencia de un amor transfigurador, unitivo, vivificante. Si uno es en Cristo, es una nueva criatura, dice Pablo en la 2 de Corintios. Es realmente una nueva criatura. Tenemos que implorar, suplicar, mendigar esta gracia de continua conversión. El cristianismo es un llamado de Cristo a la libertad de la persona que espera la simplicidad del fiat, como el de la Virgen María, para que por medio de los sacramentos de la Iglesia se haga carne en nuestra carne. De tal manera, el cristianismo se transforma en totalizante, lo que es contrario de un cristianismo disociado de los afectos y de los intereses de la vida de la persona. Es en la síntesis entre la fe profesada y la vida personal, familiar y social que está en juego la realización de la vocación peculiar de los cristianos laicos y su contribución singular a la misión de la Iglesia. Todo lo contrario de una fe ajena y lejana de la vida, apenas un fragmento cada vez más residual de la experiencia humana, cada vez más marginada, reducida y empobrecida bajo las presiones del proceso de secularización, de mundanización, diría el Papa Francisco. Ahora, esta novedad de vida que tiene que ir configurando toda nuestra existencia, tiene que convertirse en una nueva modalidad de mirar, de enfrentar y de discernir toda la realidad que nos engloba. La fe es un método de conocimiento de la realidad y no un mero sentimiento o emoción religiosa, en el que el creer y el saber permanecen separados y a veces contrapuestos. Nuestra certeza como católicos es que Cristo constituye el centro efectivo de la realidad histórica y la piedra angular de toda construcción auténticamente humana, y por ello también la Iglesia Católica. La pertenencia al cuerpo de Cristo, que es la Iglesia, es la referencia ineludible que tenemos que tener
como juicio nuevo y original para la propia vida y para toda la realidad. Cuando esa pertenencia al misterio de comunión resulta frágil en la conciencia y en la vida, entonces no se da ese juicio original cristiano y terminamos subordinados a las instancias dictadas por el poder, por la moda, por los intereses dominantes. El Papa Benedicto tenía una frase muy exigente: hay que ir educando a los fieles para que la inteligencia de la fe tienda a iluminar radicalmente la inteligencia de toda la realidad. La pertenencia es fundamental, por consiguiente, partícipes de un misterio de comunión. Viene sabido con cuánto vigor la conciencia de ser iglesia, de ser reconocidos y reconocerse como miembros vivos del cuerpo de Cristo, de ser valorizados en su plena ciudadanía en el pueblo de Dios, suscitó un renovado ímpetu de participación activa y responsable de los fieles laicos en la Iglesia. Pío XII, dirigiéndose a los laicos, les decía: sois iglesia. Y después le repetía a los cardenales: los laicos deben tener conciencia cada vez más clara, no solo de pertenecer a la Iglesia, sino de ser la Iglesia. Y de esa conciencia de pertenencia, cómo se han desatado ímpetus de participación, solo de esa conciencia de pertenencia, ya no limitada a ser clientes de servicios rituales, sino en cuanto sujetos eclesiales que por el bautismo y la confirmación, así como en la comunión eucarística, descubren las exigencias intrínsecas de su vocación cristiana y de su testimonio misionero. Y por eso hoy día es impensable pasar revista de las más diversas comunidades, servicios e instituciones del pueblo de Dios sin reconocer esa corresponsabilidad de los laicos en todos ellos. Sean las comunidades parroquiales, llamadas a ser comunión de comunidades, comunión de familias y comunidades, sea en pequeñas comunidades, sea en asociaciones de laicos, sean en movimientos eclesiales, sean en las diversas formas a través de los cuales los laicos redescubren y crecen en su vocación, hasta ir tomando conciencia de estar incorporados en una iglesia particular, con su propia tradición, porción del pueblo de Dios encomendada al obispo, que es principio y fundamento visible de su unidad, y que iglesia particular, que es la expresión y realización de toda la Iglesia católica, una y única, universal, indivisible, esparcida y encarnada en los más diversos contextos sociales y culturales de los pueblos. No hay, pues, dimensiones, servicios, actividades eclesiales en los que no se dé esa marca de una renovada participación de los laicos, sea en la renovación litúrgica, evidentemente, como en la revalorización de la piedad popular, en las más diversas tareas de las catequesis, en las obras de caridad, en la solidaridad con los pobres y necesitados, en instituciones educativas, en los medios de comunicación por doquier. Un aspecto particular que merece ser destacado, y lo cito nomás, de esa pluriforme corriente de pertenencia, de participación y corresponsabilidad de los laicos, es lo que respecta a las formas institucionales en que se expresa. Los consejos pastorales, diocesanos y consejos pastorales parroquiales, que tendrían que existir en todas las parroquias, lo pide encarecidamente el Concilio Vaticano II. A veces sínodos diocesanos que se realizan a nivel de distintas jurisdicciones eclesiásticas, los ministerios instituidos, abiertos a los no ordenados, que son formas de participación más exigente al servicio de la Iglesia, no obstante que a veces cuando se multiplican, como en algunas iglesias, se puede llegar hasta una especie de clericalización de los laicos, pero son formas institucionales importantes de esa corresponsabilidad. Pues bien,
Todas esas experiencias multiformes de participación de los fieles laicos, me parece, quiero agregar 2 factores y 2 elementos que habría que tener muy presentes. El primero es el siguiente: la renovación eclesial en los tiempos inmediatos después del concilio, allá por los años 60, 70, 80, fue también surcada por graves formas de contestación, de secularización, de desafección, en una primera fase como de prueba, incluso de crisis de fe. No es pues por casualidad que la Iglesia nos haya ido invitando y proponiendo hoy a todos los fieles a meditar y gustar la grandeza y belleza del misterio de comunión que la constituye y que ella realiza como sacramento de unidad y salvación del género humano. No somos nosotros que construimos la Iglesia, sino es la Iglesia que nos regenera y nos construye. Y esto implica, trabajando en la Iglesia, partir de un grande amor a la Iglesia. Un grande amor a la Iglesia, parece cosa banal, pero que es fundamental, como esposa y como madre que hace presente el cuerpo de Cristo en medio de los hombres. No podemos estar diseccionando la Iglesia en forma analítica, crítica, sino dejarnos de alguna manera formar y regenerar en la conciencia del misterio de comunión al que pertenecemos. Y entonces van cambiando nuestras perspectivas. Esa pertenencia al misterio de comunión se vive como forma mucho más total y determinante que cualquier otra solidaridad, que sea social, que sea política, que sea ideológica. Y la comunión que se realiza no como fruto de hegemonías o transacciones desde una lógica de poder, sino como el don de unidad acogido y profundizado en la verdad y en la caridad. Esa unidad en la pluriformidad que se expresa en esta misma asamblea. Pero unidad en la pluriformidad significada y garantizada por la comunión afectiva y efectiva con los obispos y con el sucesor de Pedro. El Papa no se cansa de invitar a toda comunidad cristiana, a las familias, a las parroquias, a las pequeñas comunidades, a las asociaciones, a la acción católica, a los movimientos, a realizar, testimoniar y comunicar ese misterio de comunión que constituye la Iglesia. Cuanto más lo experimenta y manifiesta una comunidad cristiana, más sorprende por su novedad de vida, más interpela y atrae, más hace crecer las personas, más vitalidad misionera demuestra, más se convierte en sujeto de solidaridad entre los hombres. Pero además quiero agregar otra cosa: la gratitud y el empeño perseverante, la identidad y el crecimiento de la vida cristiana de los laicos solo pueden sustentarse por la incorporación, y lo digo en sentido teologal, pero lo digo en sentido muy concreto, en comunidades cristianas vivas, nutridas obviamente por la frecuencia del sacramento de la penitencia, de la Eucaristía, que es fuente y vértice de la comunión, iluminadas por la palabra de Dios, interiorizadas en la oración, compartiendo la vida con los hermanos en la fe. Uno cuando en nuestra familia, cuando veíamos que nuestros hijos entraban en la universidad, que es un mundo ancho y ajeno, rezábamos con Nuestra Señora, con nuestra esposa, para que en la universidad misma encontraran aquella comunidad cristiana, capaz de ayudarles a solidificar en su persona lo poco que habíamos podido dejarle nosotros como gérmenes de la fe. Es fundamental esa incorporación en comunidades cristianas vivas, porque es la experiencia concreta de la comunión, no una participación masificante dentro de la Iglesia, no el aislamiento, la diáspora de los fieles, no la provisión esporádica, episódica de servicios religiosos, no el activismo funcional en colectivos impersonales, no la multiplicación de iniciativas
No la simple etiqueta de católicos, no. Solo esa incorporación en comunidades cristianas vivas nos hace crecer en la fe en un mundo cada vez más descristianizado, que nos penetra por todos los poros y que tiende a conformarnos según una lógica mundana. Es paradójico, yo decía, pero muy real, que al mismo tiempo que se daban en estas décadas una crecida participación y responsabilidad de los fieles laicos, se difundía en la Iglesia un vasto y capilar proceso de descristianización. Si en los años 60 el Concilio Vaticano II advertía que multitudes crecientes se alejan de la religión, 20 años después, ¿qué dice la exhortación Christi Fideles Laici? Enteros países y naciones en los que un tiempo la religión y la vida cristiana fueron florecientes, están hoy día sometidos a dura prueba e incluso alguna que otra vez radicalmente transformados por el continuo difundirse del indiferentismo, del secularismo o incluso del ateísmo. Grandes masas de hombres viven como si Dios no existiese. Pero también, dice ese documento, en otras regiones o naciones en que todavía se conservan muy vivas las tradiciones de piedad y religiosidad popular cristiana, ese patrimonio moral y espiritual corre hoy el riesgo de ser desperdigado bajo el impulso de múltiples procesos. Si millones y millones de hombres esperan aún una primera evangelización, una nueva evangelización es necesaria para hacer reflorecer la vida cristiana allí donde avanza la desertificación de una convivencia sometida a los ídolos del poder, de la riqueza y del placer. La intencionalidad del Concilio Vaticano II era una intencionalidad misionera. Se trataba de pasar de una actitud conservadora a una actitud misionera, derribar los muros, dejar detrás la mentalidad de fortaleza asediada, superar hábitos y formas institucionales y culturales que habían perdido dinámica misionera real, corriendo el riesgo de fosilizarse, un nuevo impulso para ir a gentes, pero no solo hacia nuevos territorios, sino hacia todos los ambientes de la convivencia social. Por eso el Papa Juan Pablo II acuñó la expresión fuerte, una nueva evangelización. Una nueva evangelización. No ciertamente un nuevo evangelio, pero sí la inagotable novedad del evangelio de siempre en la insondable riqueza de Cristo, testimoniado y anunciado por hombres nuevos y mujeres nuevos con nuevo ardor, ese nuevo ardor de los discípulos de Emaús, nuevos métodos, nuevas expresiones para responder a los nuevos desafíos en las más diversas situaciones y culturas del hombre. Ayer hablamos la importancia que le da la alegría del evangelio, de la evangelización. El Papa Francisco, una iglesia en salida, no una iglesia refugiada dentro de los templos. No hay que quedarse encerrado dentro de los templos esperando a que lleguen los fieles. No, salir e ir al encuentro. Ir al encuentro con una doble convicción que sustenta nuestra esperanza. La primera, que Jesucristo es la respuesta sobreabundante a los anhelos de felicidad, de amor, de verdad, de justicia que constituyen el corazón de los hombres. Mi corazón está inquieto, como decía San Agustín, hasta que no reposa en ti. Y segundo, que el Espíritu nos primerea, nos precede en el corazón de los hombres y en la cultura de los pueblos, preparando los caminos para nuestro testimonio y para nuestro anuncio de la presencia de Cristo. Digamos una cosa importante, la misión no es una actividad específica que se agrega a la vida ordinaria de los fieles laicos. No se reduce a un programa, a una estrategia, y menos aún a una operación de marketing para hacer más vendible el producto. Se puede afirmar que se realiza como forma de atracción y de ósmosis, de persona a persona,
por medio de el testimonio lleno de gratitud y alegría de quienes, conscientes de haber recibido un gran don que se experimenta en toda su verdad, en toda su belleza y bondad para la propia vida, sienten la urgencia dentro de sí de compartirlo generosamente con todos los que encuentran en las más diversas circunstancias y ambientes de la propia vida. La misión no es otra cosa que compartir el don del encuentro con Cristo que se nos ha dado y que ha cambiado nuestra vida. Lo que nos ha sido dado gratuitamente, gratuitamente lo compartimos, proponiéndolo a la libertad de todos. Y lo proponemos a la libertad de todos por amor a la vida y al destino de todos. Fundamentalmente, en la conferencia de Aparecida, los obispos decían, la misión es como un desborde de gratitud y alegría del corazón de los creyentes. 5 ámbitos, y estoy terminando, fundamentales para ese testimonio cristiano de los fieles laicos, para su presencia misionera, evangelizadora y para la construcción de nuevas formas de vida más dignas, más humanas, en las que se puedan entrever los signos del reino de Dios. La familia, paso rápidamente, la familia, el matrimonio y la familia arraigada en el sacramento del matrimonio entre hombre y mujer. Y hay que decir, aunque parezca increíble, sacramento entre hombre y mujer, comunidad de amor y vida, célula fundamental de la cual depende la calidad de vida de una nación, escuela de humanidad llamada a ser iglesia doméstica, lugar fundamental educativo de las nuevas generaciones, hoy más que nunca cuestionada y agredida en su naturaleza, en su unidad y su misión, pero ustedes van a trabajar ciertamente en este año, la Moris Leticia. El trabajo, que es cocreación, signo y crecimiento de dignidad, ámbito de solidaridad y santificación, hoy día tan impactado por profundas transformaciones y sometido a tantas frecuentes situaciones de paro y de precariedad. La política, como alta expresión de la caridad, dicen los papas, servicio al bien común, necesitada de rehabilitación en su dignidad, hoy día controlada por corporaciones autorreferenciales y muchas veces degenerada en la mera lucha y gestión del poder. La educación sobre todo de los jóvenes, porque todo comienza y depende de la conciencia del yo, de la persona, de su libertad y responsabilidad, de su crecimiento integral, del capital humano y social. La educación, que es una dimensión hoy día tan descuidada por una sociedad que no sabe educar, incluso renuncia a su responsabilidad educativa. La educación, repensar a fondo nuestros itinerarios educativos en escuelas, en colegios, en movimientos, en asociaciones, en parroquias, en la acción católica, en las hermandades. Y la cultura, que es conciencia crítica de la experiencia humana que se despliega en los aerópagos universitarios, de la investigación científica, de las innovaciones tecnológicas, de las corrientes filosóficas, de las creaciones artísticas, un mundo muchas veces tan descuidado. Y es transversal a todas esas prioridades ese amor preferencial a los pobres que el Santo Padre Francisco está testimoniando día a día, acercándose a todos los heridos en el cuerpo y en el alma que se encuentran por las calles y los campos de nuestra convivencia, ese amor preferencial por los pobres en donde se refleja el Cristo, las llagas de Cristo, la pasión de Cristo, como decía un padre de la Iglesia, la segunda Eucaristía del Señor. Último punto, una nueva evangelización, si es auténticamente tal, tiene que generar nuevas formas de vida para el hombre, nuevas experiencias de convivencia social, nuevas estructuras de relación entre los hombres y los pueblos. Lejas de toda evanescencia y desarraigo, una nueva evangelización se realiza desde la solidaridad cristiana con el destino del hombre y de las sociedades.
El Evangelio acoge, expresa, potencia todo lo que es auténticamente bueno, justo y verdadero que se vive en la experiencia humana, mientras rechaza toda esclavitud y opresión como atentatorias contra la sublime dignidad del hombre creado a imagen de Dios y redimido por la sangre de Cristo. Una transformación real de la vida y de la sociedad a la luz de Cristo, esta es obra a la que está llamada la Iglesia, y en que la contribución de los laicos se hace absolutamente insustituible y fundamental. Es lo que el concilio llama la índole secular, donde secular no quiere decir separado de Cristo, sino llamado a recapitular y transformar en Cristo todas las articulaciones de la experiencia humana. Hoy día estamos ante un momento en que se requiere hacer todo lo posible para suscitar y robustecer la presencia y la acción y el compromiso de los fieles laicos en la ciudad secular, con la responsabilidad y libertad que hay que reconocerle a los laicos. Tenemos que crecer en una renovada confianza en la potencia constructiva del Evangelio en todos los campos de la vida social. Nos toca llevar el testimonio evangélico, la presencia de la Iglesia, el anuncio y la experiencia de una vida nueva y buena, el servicio concreto de la caridad al encuentro de las esperanzas y necesidades en la vida cotidiana de todos nuestros prójimos, en la vida matrimonial y familiar, en el trabajo, en el ejercicio profesional, en las escuelas, en fábricas, oficinas, en los campos, en la vida política y social. Inculturando la fe vivida y compartida, tenemos que manifestar con nuestras obras y con nuestro compromiso que el Evangelio es fuerza de libertad y mensaje de liberación. Es buena nueva sobre la dignidad de la persona humana, comenzando por el derecho a la vida, a la libertad religiosa, a la libertad educativa y asociativa. Es caridad que sostiene y hace más grande toda auténtica solidaridad. Es solidaridad preferencial con los que viven más agudamente el misterio de la cruz, llevando en su carne las llagas de la humanidad. Tenemos que demostrar históricamente que el cristianismo, y no decirlo simplemente, tenemos que demostrarlo, es la propuesta más plenamente humana, más a medida de la totalidad de la vocación, de la experiencia y del destino de los hombres, muchísimo más que cualquier ideología humana. Se necesita superar el éxodo, la diáspora, el anonimato de los cristianos en la vida pública, su asimilación mundana, su tendencia al repliegue eclesiástico, mediante una educación de la fe, un sentido de comunión, un ímpetu misionero, un conocimiento y propuesta creativa de la doctrina social de la Iglesia, una convergencia de ideales y tensión por la unidad para saber afrontar juntos las grandes cuestiones del tiempo presente, de la España presente. Incluso más, el Papa Benedicto XVI destacaba con frecuencia la necesidad de la formación de una nueva generación de laicos comprometidos que sean capaces de evangelizar el mundo del trabajo, de la economía y de la política, y para ello ser coherentes con la fe procesada, que tengan rigor moral, capacidad de juicio cultural, competencia profesional y pasión de servicio al bien común. El Papa Francisco nos acaba de decir, tenemos multitudes de laicos generosos que cumplen tareas fundamentales en la edificación de las comunidades cristianas, en servicios de animación litúrgica, animación catequética, por doquier, en lo que podríamos llamar, entre comillas, ad intra ecclesia. Multitudes, y gracias a Dios que los que tenemos. Pero tenemos, lamentablemente, pocos líderes laicales que estén abriendo caminos al Evangelio en los campos decisivos de la cultura universitaria, de la economía, de la política. Y de la política, no solo en España, sino un poco por doquier. Como ven, tienen por delante
tenemos por delante los laicos unas tareas impresionantes, fascinantes. Yo siempre repito, cuando uno abre horizontes muy grandes, que a veces nos parecen desproporcionados, esa misma desproporción que sentimos nos lleva a suplicar, a invocar la gracia de Dios, porque sin Él nada podemos hacer. Gracias.